Buenos días, ingeniero. Buen día, Inge. ¿Cómo está? ¿Cómo están, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Cómo están los problemas en tecnología? Castro, ¿cómo están los líos en tecnología? A ver, cuéntenos. Heidi Denitza Castro, a ver, cuéntenos, a ver cómo está en la Facultad de Tecnología. ¿Cómo van los líos? La asamblea. A ver, asamblea, ¿qué va a haber? Cuéntenos, a ver. No sabemos nada. ¿Qué pasó Ni con idea. Heidi? ¿Cómo dice, A ver, cuéntenos cómo está la tecnología, qué va a pasar ahora. No soy ingeniero, yo acabo de llegar a la universidad. Estoy con uno de sus ex alumnos. Ajá. Hay una asamblea de estudiantes, ¿no? A ver, cuéntenos. Chismenos, a ver, ¿qué está pasando? No hay información confidencial, ese ingeniero. Sí. No, mentira, ingeniero, no sé nada. Yo recién llegué acá. Tengo presentación y me vine rapidín. Sí. Bueno, hay problemas Pero en todo. me averiguo el chisme y se lo cuento después, cinco. No, no es por chisme, sino por información, ¿no? Eh, Todos necesitamos saber qué está pasando, digamos. Fui el otro día a la facultad y estaba tomada, digamos. Entonces, yo fui, solo sé que los auxiliares han hecho que dicen no sé qué, mandaron un mensaje. Está tomada hasta donde sé por los de ingeniería ambiental, ingeniero. Por... Yo fui, solo que los auxiliares han hecho una protesta en el campus, solo hasta ahí sé. Hay que estar informados, chicos, ¿no? Hay que informarse qué es lo que pasa en la facultad, ¿no? Sí, hasta donde sé es por la carrera de ingeniería ambiental, son los que la están tomando, ingeniero. Sí, yo también sé Por, que hay problemas ahí, ¿no? ajá, por la deuda del anterior director de carrera. Bueno, chicos, es bueno inmiscuirse también en los problemas que hay en las carreras, ¿no? Porque finalmente ustedes están buscando un título, ¿no? Y cuando llegan ya al final y hay problemas, entonces no lo miren de palco, sino también inmiscuyanse en el quehacer de la universidad. Ustedes están 5 años ahí y es bueno que sepan. Bueno, vamos a tratar de avanzar. Hoy tengo una tesis de una de mis estudiantes, estoy muy contento. Finalmente, vamos a tener un nuevo profesional titulado por tesis, una nueva profesional. Ha sido como tener un parto, dicen, pero bueno. Hay, vamos a ver, debilitar esto. Ahorita voy a admitir a este estudiante más. Ya. Un ratito voy a reenviar este link a unos colegas que quieren ver esta tesis desde Alemania, mi jefe. Y va a ser ya casi enseguida, a las 8:30. Link, enviar a Martin. Un ratito, por favor, esto más. Ya voy tres. Ya.
Listo, jóvenes. Es una alegría para nosotros cuando alguien finalmente, después de año y medio, 2 años, termina la tesis. Y hoy tengo una tesis de una estudiante. Y bueno, también de la Gabriel, pero de otra carrera. Y finalmente, a pesar de los problemas que ha tenido, y también los problemas que hay en la universidad, ha logrado ya tener la hora y la hora y la fecha, ¿no? La fecha y la hora para dar su examen, ¿no? De grado. Ya, jóvenes, hoy es a las 8:30, ¿eh? Justamente va para ir. Jóvenes, lo que vamos a ver ahora es este tema de las integrales. No he podido habilitar varias cosas. Tengo a mi hijo con problemas de salud en los riñones. Anoche estuve hasta tardísimo acompañándolo en la clínica. Y pelado joven, ¿no? Como ustedes casi, pero con problemas en los riñones. ¿No? Por flojos, por no tomar agua, joven. Hay que hidratarse, por favor, ¿ya? Integrar, jóvenes. Integrar es una operación, anoche lo tiene, es una operación, obviamente matemática, ¿no? Es una operación inversa de la de derivar. Eso es integrar. Esa es la definición, ¿no? de lo que son las integrales. ¿No? El cálculo integral es la inversa del cálculo diferencial, ¿no? Puesto que el cálculo diferencial, ¿no? se pasa de las funciones a las derivadas. Y el cálculo integral, ¿no? de las derivadas y diferenciales a las funciones que le dieron origen. Por eso se dice que es una función inversa. ¿No? Estoy compartiendo pantalla. Creo que sí. Y también se habla, o también se dice, ¿no? que es el conjunto el conjunto de ambos se llama también lo que dicen el cálculo infinitesimal, de infinitas veces. ¿No? Entonces, el cálculo integral encierra el concepto de suma de elementos infinitamente pequeños, ¿no? En números infinitamente grandes, ¿no? Vamos a hablar un ejemplo, sobre todo es en el tema de cálculos de áreas. Acá se habla mucho de cálculos de áreas. Entonces eso es lo que el concepto apoya, ¿no es cierto? Entonces vamos a poder mostrar, ¿no? Por ejemplo, vamos a presentar en todo caso lo que es las integrales, ¿no? El símbolo de la integración es una S alargada, ¿cierto? Tiene una función f de x. No hay que confundirse. El símbolo de la integral, a mí me sale más o menos así. En realidad es así, más o menos. Esa es la fórmula o la forma de escribir la integral, ¿no? De la forma. Y a veces nos confundimos. Yo al menos con mi f, que la hago así media rara, nunca pude hacer la f bien. No tengo el símbolo de la integración
tengo una función f de x, está multiplicada por su diferencial y eso es igual a una f mayúscula, f de x, más una constante. ¿Cierto? Eso es la manera de expresar, obviamente, ¿no? Una integral. El símbolo, que se llama también símbolo de la integración. Tengo esto de acá, la f, que es una función integradora o función del integrando. Piense el diferencial de x. Diferencial de x. Y voy a tener como resultado esta f mayúscula, le vamos a poner otro color, acá igual, ¿cierto? Una f mayúscula, f de x, ¿no? Que es la función primitiva o también se dice que es la antiderivada, antes de la derivada, antiderivada, ¿no? O también que es el resultado de la integración. De la integración. ¿Sí? Y finalmente esta C, ¿no? Que es una constante. ¿Cierto? Esa es la manera que tenemos de expresar, obviamente, lo que son las derivadas, ¿cierto? Es decir, es una función inversa. Dice, ¿no? Es una función inversa. Perdón, la integral es una función inversa de la derivada. Si yo tengo, por ejemplo, una expresión 6 si yo tengo 6x cuadrado y quiero derivar eso, ¿cuánto va a ser esa derivada? Quiero derivar 12x. Perfecto, ¿no? 12x. Vamos dando nombre ya, por favor. Voy a ir anotando algunos puntitos. ¿Quién es el que habló? Flores Antelo. Flores. Buen día, Flores Antelo. Buenos días. Está despierto, Flores, desde temprano. Me gusta, joven. Entonces estoy derivando, ¿no es cierto? Pero dice que integrar es la operación inversa de derivar. Yo en este sentido derivo y encuentro 12x. Pero si quiero encontrar la integral, tendría que ir al revés. Esto es derivar y esto de acá sería integrar. Es decir, al revés, como el cangrejo, ¿no? Y a esta expresión, obviamente te voy a dar una función y luego con el apoyo de las tablas de integrales se hace mucho más fácil poder integrar. Entonces, en esta función, cuando yo hago esta operación, voy a integrar, si tengo esta función de acá, esta integral, o me piden integrar esta función, y voy a hacer esta operación, voy a encontrar este valor de acá. Y a esto es lo que nosotros llamamos la integral primitiva. ¿No? O, como dije acá, la antiderivada o el resultado de la integración. Entonces, eso es, en otras palabras, el concepto, digamos, ¿no? de la integración.
fíjense si sigo este ejemplo, ¿no? Si seguimos este ejemplo de acá, Flores Antelo, ¿no? Habíamos dicho 6x cuadrado y vamos a integrar, que sería 12x. Esto es derivar y esto de acá sería integrar. Y a esto le llamamos nosotros la primitiva, ¿cierto? La integral primitiva, ¿cierto? Eso es lo que acabamos de explicar. Si yo quiero escribir, por ejemplo, esta expresión en una integral, 12x siempre va con su diferencial de x. ¿Esto a qué va a ser igual en este concepto? ¿Cierto? A 6, ¿no? X cuadrado. Pero acá hay un gran detalle. Siempre se coloca más c, ¿no? Solo que son en las integrales indefinidas. En las integrales definidas, obviamente, que se hablan para cálculos de área, que lo vamos a ver después, ¿no? No se coloca la c, ¿no? Obviamente, pero sí se pone en las integrales indefinidas, siempre se acompaña la letra c. Eso es... ¿por qué, digamos, hay este tema? ¿No es cierto? Si yo quiero este ejemplo, 6x cuadrado, un ratito vamos a meter algunos más. Ya. Si tengo este 6x cuadrado, no sé, un valor más 10, ¿cierto? Y si tengo también acá el mismo 6x cuadrado menos 8, por decirle así. Y si solo tengo un 6x cuadrado, fíjense, ¿no? ¿Cuánto sería la derivada de esta función de acá? 12x no hay. ¿No es cierto? 12x. ¿Y esto? Se vuelve 0 porque es una constante. ¿No? ¿Y acá? 12x. Igual, ¿no es cierto? Oh, perdón, 12x. Sí, 12x. 12x. Esto igual se hace 0. Y esto igual se hace 12x, ¿verdad? No te pensar que no tenga nada, ¿no? Entonces, por este concepto, fíjense, porque pueden haber infinidad de respuestas, ¿no? Cuando derivamos justamente, ¿no es cierto? Que pueden haber infinidad de respuestas, porque pueden ser un valor, una constante, cualquier valor, cualquier constante. Entonces, por eso es que no es una locura, por eso es que se estila poner siempre, ¿no? La C, la palabra C, más C. Cuando se hace, obviamente, la integral, ¿no? Cuando se hace la integral, se aplica siempre la C. Cuando hablamos de una integración. Entonces, eso es, en otras palabras, el concepto así puro, seco, ¿no? De lo que son las integrales. No olviden que es esta forma, ¿cierto? Una S alargada, ¿no? Una S alargada, ¿no? Que tiene una función f de x, que tiene un diferencial, ¿no? Que tiene un diferencial, ¿no? Y que como resultado tiene la f mayúscula, ¿no? O la función antiprimitiva más la c. Eso es el concepto frío, ¿no? Ahora, dentro de este tema, dentro de esto, otra temática que se habla, otro aspecto importante es referente al teorema 11 y acá 8, ¿no? Hablamos de lo que es el teorema fundamental del cálculo. Esto más y vamos a explicar luego
unos gráficos, por favor. Y habla del teorema fundamental del cálculo, lo mismo, también se lo conoce así, ¿no? Diciendo, si dos funciones tienen derivadas iguales, dichas funciones solo difieren de una constante. Por lo tanto, una misma derivada corresponden primitivas que difieren solo de una constante c, ¿no? Entonces, esto también hace referencia al teorema fundamental del cálculo, que obviamente es la integral. Hay una función f de x por su diferencial de x es igual a la f mayúscula de x más c. Esta es una solución, ¿no?, que abarca a muchas, que abarca, digamos, a posibles sistemas de integración. Fíjense, haciendo, por ejemplo, recordando un poquito lo que son las derivadas, fíjense, para entender un poco mejor. No se olviden que cuando habíamos hablado de derivadas, siempre les dije que era un tema que tendríamos que saber bien derivar para poder hacer integrales, ¿no? Entonces, fíjense, si yo tenía, habíamos explicado, perdón, un ratito, por favor. No, si yo tengo lo que habíamos comentado en derivadas, si tengo una función, yo tengo una función, no sé, a ver, voy a tratar de hacerme... Si tengo esta función, así, ¿no? ¿Qué habíamos hablado de las derivadas? Que nosotros podíamos tener, ¿no es cierto?, un punto X proyectado acá, que me iba a generar una imagen acá. Y si hubiese tenido, si hubiese tenido otro punto acá, ¿no?, ¿qué iba a tener acá? Iba a tener un X más ¿qué? ¿Se acuerdan la primera clase? X más un incremento de X, habíamos dicho, ¿verdad? Y esto a su vez, vamos a hacer de cuenta que esta función va un poquito más arriba, porque si no, me va a apretar mucho acá. ¿Acá qué iba a tener? ¿F de qué? ¿Se acuerdan? F de X más el incremento de X, ¿verdad? Eso era, voy a bajar el grosor de esto. Eso era f de x más el incremento de x. Eso era el tema de las derivadas, ¿es cierto? Y habíamos hablado también de que nosotros íbamos a tener una línea que cruza los dos puntos. ¿Cómo se llamaba esta que cruza los dos puntos? ¿Se acuerdan? Esta línea. ¿Qué se llamaba la que cruza los dos puntos? Va a cruzar aquí y va a chocar acá. ¿Qué se llamaba esa? Es una recta secante, ¿verdad? ¿No? Y decíamos nosotros en las derivadas de que tendríamos que aproximarnos, este punto de acá tendría que tender a cero. Tenía que tender a cero. Ese era el concepto teórico en las derivadas. Decíamos por eso, ¿no? Estamos recordando justamente para hablar de integrales, ¿no es cierto? Digamos que la función derivada de la función respecto de x era igual, ¿a qué era igual eso? ¿Se acuerdan? Al límite, cuando el incremento de x tiende a ¿cuánto? A cero, ¿ok?
¿cierto? De la función, esta función de acá, ¿no? F de X, ¿no? Menos el incremento de X, ¿no es cierto? Menos la función f de x sobre el incremento de x. Ese era el concepto de la derivada, ¿no? Límite de este incremento cuando se apegaba, hemos dicho, ¿no? Que se tendía a cero, ¿no? Que tendía a cero, por eso hablamos del límite cuando el incremento de x tiende a cero. De la función f de x, esto es más, ¿no es cierto? De la función, de esta función, de este punto de acá, f de x, más el incremento menos f de x, que es esta de acá. Y de ahí nosotros obteníamos, obviamente, la derivada. La derivada. Entonces, eso era derivar. Derivar. Pero ahora, ¿cómo entendemos nosotros las integrales? ¿Cómo explicamos de manera gráfica en este caso? Es lo mismo. A veces también se habla, cuando hablamos de integrales, y siempre les dije que es más para cálculos de área también. También se habla como el área bajo la curva. ¿Cierto? Si ustedes lo buscan en los libros, buscan en internet o en YouTube, área bajo la curva, van a hablar de integrales. ¿A qué está haciendo referencia? ¿Cierto? Que en una función cualquiera, ¿cierto? Que en una función, yo tengo una función y bueno, lo que quiero, no sé, una función, cualquier función así, me está pidiendo que yo calcule un área, ¿no? Un área bajo la curva. Me están pidiendo encontrar esta área de acá, ¿cierto? Esta área. Por eso se habla, ¿no? Del área bajo la curva. Obviamente tengo X, tengo Y, es mi función, es un gráfico de una función, esta es mi función, f de X. Me piden calcular esta área, obviamente tiene un punto A y tiene un punto B. Por eso hablamos, ¿no? De el área bajo la curva. Entonces, ¿qué es lo que ha buscado en la antigüedad, digamos, el tema de las integrales? Para calcular esta área, ¿no? Antiguamente, digamos, se dividían. No sé si yo tengo nuevamente este gráfico, que lo vamos a hacer. Lo siento, les vamos a hacer un poco medio feo esto, porque perdemos mucho tiempo en explicar, pero me parece que vale la pena, ¿verdad? ¿O no? Lo pasamos directo a hacer fórmula y no entendemos nada. Si yo quiero calcular esta área de esta función, ¿cierto? Este punto A y este punto B. Entonces, lo que normalmente se estila es cómo calculo. Ahora la calculadora lo puede hacer, ¿no? Pero el principio sigue siendo el mismo. Esta es la función f de x, ¿no? Entonces yo puedo dividir esto entre dos, esta área, ¿no? Y a su vez, ¿no? En partes iguales, ¿cierto? En partes iguales, ¿no? Y luego vengo a dividir otra vez, a hacer subdivisiones, ¿cierto? Entonces, voy a tener, por ejemplo, si voy a dividir esta parte, ¿no? Voy a decir que el área, este punto A va a tener obviamente más un incremento de X, ¿no? ¿Por qué? Porque está sobre el eje X. Y acá está el eje Y, ¿no? Entonces el incremento de X va a ser igual a ¿qué? Al punto B, a este punto B menos el punto A, ¿no? Sobre 2. ¿No? Entonces, y lo que se intentó desde un comienzo es calcular estas áreas en un terreno irregular. Por ejemplo, cuando hablamos de áreas, que no sé, tengo un río por acá que cruza,
Y en muchos lugares los ríos o las quebradas son justamente los límites, ¿no?, entre una parcela. Entonces quiero calcular el área. Quizás acá pueda calcularlo fácilmente, ¿no? Esto es un rectángulo. Pero ¿cómo calculo esta área de acá? ¿No? Esto es justamente con estos conceptos de las integrales. Entonces podríamos esta área bajo la curva, podríamos dividirla así con rectángulos más pequeños, ¿cierto? Y tendríamos finalmente una sumatoria de rectángulos para poder entender, ¿no?, y poder calcular exactamente las áreas. Un ejemplo más para entender esta situación. Por ejemplo, si yo tengo una función, fíjense, vamos a tratar. Si voy a hacer otra función, un poquito mejor, vamos a hacerla esta. Y tengo una función. Fíjense, voy a partir de un punto exacto. Vamos a ir para abajo. Parto de acá. Paso justamente por este punto. Y llego acá. Tengo una función, esta es mi función de x, ¿cierto? Y me piden a mí calcular esta área. Es decir, quiero calcular esta área, tengo mi punto A, mi punto B, y me interesa calcular esta área de acá. Dentro de esta función de acá. Entonces, ¿no?, esto que quiere decir en el concepto de la integral, ¿no?, en el concepto de la integral, esto va a ser igual, obviamente, a la función, a la antiderivada, a la función f de x. Este cálculo de área, ¿no?, me va a ser igual a la f de b menos la f de a. Esto voy a calcular. Obviamente, considerando siempre, ¿no?, de que b es mayor a a. Es decir, el resultado de esta integración en esta área siempre van a ser positivas o hay áreas negativas. ¿Hay áreas negativas o no? No, ingeniero. No en la práctica, pero en la integral sí puede haber una área negativa. Porque si me piden calcular esta área de aquí, ¿no es cierto? C y D, voy a tener un punto y me piden calcular esta área de acá. Esta área, por estar por debajo del eje de la X, va a ser negativa. ¿No? Este punto de C va a ser un valor negativo. ¿No? Entonces decimos, esta área, cuando el área es mayor a 0, ¿no? Sobre el eje X, son positivas. Pero si tengo las áreas menores a 0 debajo del eje X, en algunos ejercicios sale. Por eso es que a veces no entienden cuando pedimos. Nosotros vamos a terminar integrales con cálculos de área.
¿no? Entonces, yo veo que tengo problemas con los chicos porque a veces uno les explica y salen áreas negativas y ellos no entienden por qué salen negativos, ¿no? Por esta condición pueden ser negativas las áreas, ¿no? Porque están por debajo del eje de las X. Entonces, si yo puedo darte una función cualquiera, ¿no es cierto? No sé, voy a pensar ahorita una función que una parábola, ¿no? Sí. Esta es la función f de x, ¿no? Tengo x y tengo y. Y tengo la función. Y te pido calcular esta área nomás de acá. Obviamente va a ser un resultado negativo. O te puedo pedir que te calcule esta área de acá. Obviamente eso va a ser positivo porque está por debajo o por arriba. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta y es oportuno en estos gráficos, ¿no? Aclarar, ¿no? Entonces cuando el área es menor a 0, ¿no es cierto? Y está debajo, ¿no?, del eje Y o del eje X, obviamente vamos a tener resultados negativos. Fíjense, si tenemos esa misma función, si estamos hablando de esa misma función, si yo tengo esta misma función que acabamos de hacer, ¿no? Tengo mis valores de X, obviamente, mis valores de Y. Y me piden calcular las áreas. Fíjense, y tengo valores, ¿no? Tengo valores que vienen desde alfa y van hasta beta, ¿no es cierto? Entonces, si me piden calcular, ¿no? Acá vamos a entrar a un concepto que es también diferente. Me piden calcular estas áreas. Y me piden calcular también estas áreas de acá. Entonces, yo entro en lo que es la integral definida. Este valor, calculando esta área de acá y esta área de acá, se hace 0. Voy a tener un valor 0, entonces tengo mi integral que va, ¿no es cierto?, desde alfa hasta beta, ¿no es cierto?, de una función f de x por su diferencial de x. Va a ser 0 porque ambas áreas se van a calcular, ambas áreas, y vamos a tener este concepto de 0. En este caso, ¿no?, yo puedo escribir la figura de la integral a y b de una función f de x por su diferencial de x. Estoy ya aplicando lo que son integrales definidas. Cuando tengo estos valores, estoy marcando, estoy condicionando calcular un área desde el punto A, ¿no?, hasta el punto B. Por eso tengo valores inferiores y valor superior. Desde aquí hasta acá, de esta función f de x. Y esto es 0, obviamente, porque vamos a calcular las áreas, ¿no? Esta es la parte teórica, el concepto teórico, ¿no? Es decir, hay una área negativa, ¿cierto? Aquí hay una área negativa. Y aquí hay una área positiva, ¿cierto? Positivo, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, esto sería 0. Entonces, la integral es esa. Fíjense, hemos hablado de las integrales que se escriben de una forma alargada, de su forma de expresión, ¿no?, que es la inversa de derivar, que es muy importante saber derivar para poder integrar, que a esto, a la inversa de la derivación, le llamamos nosotros la primitiva, que tiene su símbolo, que es de la función del integrando, que tiene siempre su diferencial de x.
¿cierto? Apuntamos a eso. Acá está el ejemplo de la integral que se debe colocar. ¿Por qué se debe colocar siempre la c, la constante, ¿no? Está la c en las integrales, se coloca la c, menos ya en las integrales definidas. Acá está la explicación por qué se pone la c. Acá hemos recordado un poquito, digamos, lo que eran las derivadas, ¿no? Cómo es que nosotros hacíamos las derivadas, porque hacíamos el concepto de la derivada, ¿no? Recordado un poquito el concepto de la derivada, para luego explicar obviamente lo que es el cálculo de las integrales, que se conoce también como el cálculo debajo de la curva, que sabemos que se usa mucho para hacer cálculos de área, de terrenos irregulares, y el ejemplo más claro es esta curva, ¿no? Esta parte de esta función que es curva, ¿no? Y se empieza a hacer el cálculo. Quizá no se pueda ver acá mucho, ¿no? Pero si tuviera yo una función bien marcada así, obviamente, y si quiero calcular el área, voy a tener que dividir en muchas partes, ¿no? Esto un poco para entender, ¿no? Sobre todo los cálculos de área, y para que ustedes no se sorprendan, ¿no? De que encuentran áreas negativas. Pero si son áreas negativas, es justamente porque se encuentran por debajo del eje de la eje, ¿no? Entonces, hay esos conceptos. Esto refuerza justamente esa idea, ¿no? Y también nos da el pie para entender lo que son las integrales definidas, ¿no? Que van desde un punto a otro. En este caso, el ejemplo que ponemos acá, que está yendo desde este punto alfa hasta este punto beta, ¿no? De la diferencial f de x, o de la función f de x por su diferencial es igual a 0, porque obviamente tenemos un área negativa y un área positiva, ¿no? Entonces, en esa misma línea vamos a reforzar más este conocimiento, o aclarar este punto de las áreas, ¿no? Fíjense, voy a parar acá, jóvenes, para ver si hay alguna pregunta o duda. Voy a hacer este gráfico más. Esta es otra función. Entonces, fíjense si yo tengo esta función de acá. X y Y, ¿cierto? Entonces fíjense que incluso esta función puede llegar hasta acá, ¿no? Nos podemos quedar por acá. Este tenemos un punto B y este es el punto A de esta función. Igual nos piden obviamente calcular el área bajo la curva. Esta área de acá. Esta es nuestra gran pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo tratamos de entender esto? Fíjense, de comprender. Yo puedo tener acá, ¿cierto?, unas áreas, ¿no es cierto? Otra área, ¿cierto? Otra área. Pero fíjense que van quedando algunas zonas sin calcular, ¿no? Yo puedo calcular esta área, pero haciendo estos rectángulos, ¿no? Yo voy a tener algunos puntos, ¿no? Unos puntos que no voy a poder calcular. Voy a calcular esta área de acá, esto de acá, pero esto aún va a quedar libre, no va a quedar, obviamente, sin calcularse, ¿no? Entonces, se hace infinitas veces, por eso se habla de los cálculos infinitos. No me sale la palabra, ni tengo la lengua media redonda, ¿no? Son cálculos infinitesimales, ¿no es cierto? Infinitesimal. Entonces son infinitamente que se hacen estos cálculos. Entonces, a esto nosotros, a esta parte de acá, nosotros le llamamos esto, esta parte de acá, esto, en la función f de x. Y esto de acá es, obviamente,
de el diferencial de X. ¿Cierto? Es el diferencial de X, porque puedo calcular y está sobre el eje X. Entonces, para calcular el área, ¿no?, de este rectángulo de acá, esta área va a ser igual a la función f de x, ¿no?, por su diferencial de x. Y fíjense que yo voy a tener, ¿no?, si quiero calcular exactamente el área, ¿no?, esto va a ser al área, que es igual a la integral de este punto de acá. Si yo quiero calcular todo este punto, toda esta área, va a ser obviamente desde el punto A hasta el punto B de la función f de x por su diferencial de x. Por eso se habla, fíjense, ¿no? En otras palabras, es importante entender esto. Por eso es que hablamos del f de x y el diferencial de x está referido a esta parte, el f de x, que en otras palabras viene a ser esto de acá, ¿verdad? Y su diferencial de x, que está sobre el eje x. Por eso va esto por esto. No sé si tienen alguna duda. Ahora quiero explicar la inversa, que voy a borrar esto para explicarles el tema de la inversa para que tengan la situación más clara aún. ¿Algún comentario, pregunta, jóvenes? ¿O lo he emborrachado con esto? No se preocupen porque después tenemos, igual que en las derivadas, ¿no?, tenemos igual unas tablas de integrales, ¿no?, que obviamente tiene unas 15, 20 fórmulas, ¿no? Y bueno, vamos a pasar ya también. Les voy a mandar hoy, al final de la clase, la tabla de integrales para que ustedes se vayan familiarizando con la tabla de integrales, ¿no?, que es el proceso de calcular la primitiva, ¿cierto? Lo más rápido para calcular la primitiva. O la integración de f, ¿no? O también se conoce como los métodos de integración. No sé si hay alguna duda, no sé si lo he chipado, no sé si me he dejado de entender. Me han mandado un video de la asistencia, creo. Ah. Miguel nos manda un video con la asistencia, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, jóvenes, miren, para seguir en este tema, no es para complicarlo, pero después vamos a volver, pero la idea es de que ustedes entiendan esto, ¿no? Voy a borrar un poco esto, pero quiero llegar al gráfico, anótenselo, ¿de dónde salen las cosas? Salen de ahí, ¿no? Después, cuando no explico esto, me cuesta hacerme entender cuando hacemos los ejercicios. Esto es en el sistema vertical, ¿es cierto? Así, de manera vertical. Pero yo también puedo encontrar el área de forma horizontal. Es decir, puedo calcular esta misma forma de esta manera, ¿no? Lo mismo que hemos hecho acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a tener acá? ¿Cómo se va a llamar esta parte de acá? Si acá se ha llamado f de x, ¿cómo se va a llamar esta parte de acá? ¿Y cómo voy a llamar a esta parte de acá?
Entonces, aquí estamos hablando, jóvenes, ¿no?, de lo que es las funciones inversas o las integrales inversas. Y se coloca, bueno, la integral no se coloca así, con un valor menos 1 de la función f de x. Entonces yo puedo hacer que esta de acá sea la f de y. Y esta diferencial de acá va a ser la diferencial de y. ¿No? Entonces, si voy a esquematizar en este gráfico, si bien esto he usado, el A y el B he usado para expresar la función, ¿no?, en esta diferencial, aquí voy a poner, obviamente, para expresar esto, quizás C y este punto de acá, D. ¿Cierto? C y D. ¿No? Entonces, mi área, ¿no?, escrita de una manera, de esta manera, ¿no?, que la puedo representar, ¿no?, que puedo calcularla, entonces va a ser obviamente mi función f de y por el diferencial de y. Y si quiero calcular el área, va a ser, ¿no?, el área de esta función, el área va a ser igual a esta integral de acá, que ya está hecha, ¿cierto?, desde el punto C hasta el punto D, obviamente de la función f de y por su diferencial de y. ¿No? Entonces acá tenemos, cuando hacemos los cálculos de área, tenemos dos opciones. O calcular del sistema vertical por esto, ¿no es cierto?, calculando así, área, o, ¿no?, calculando también así, que sería la inversa, ¿no?, y se representa con una f a la menos 1. Entonces, jóvenes, yo les voy a pasar ahora, ¿no?, les voy a pasar una foto, está también en el texto de integrales, que no está completo, lamentablemente, no lo pude terminar. Voy a mandarle al grupo ahora, pero como vamos a tener ahora una vacacioncita y voy a estar en casa, hacer algunos videos, un ratito. Ya les he mandado al grupo la tabla de integrales, que eso es lo que vamos a avanzar la próxima clase, ¿no? Y vamos a entrar ya a hacer ejercicios y resolver problemas, ¿no?, con el uso de, se llaman integrales directas o el uso de tablas directamente, ¿no? Vamos a hacer también integrales por sustitución, que es un poquito complejo, con cambios de variables, ¿no? Integrales por partes, que tiene una fórmula igual especial para hacer. Y no es más, después con la integral es definida y hacemos cálculos de área. Entonces, es un tema corto, ¿no? Y yo voy a tratar de hacerla, como no tengo videos de apoyo en esta parte de la materia, vamos a hacer la mayor parte de ejercicio y voy a hacer también algunos videos para ir entrenando con ustedes para algunos ejemplos, sobre todo en integrales definidas, ¿no? Si hay dudas, cosas que no hayan entendido, me pueden preguntar en el transcurso de la semana o algunas cosas. Sé que es un poco medio pesado esto de entender, pero bueno, espero que lo digieran. O si hay preguntas o dudas, me dicen nomás. La próxima clase vamos a hacer, les pediría que traten de, las cosas entran escribiendo, ¿no? Entonces sería bueno que estas tablas se las escriban ustedes y se traten de entenderlas, ¿no? Ya saben que la letra C es una constante, ¿no? Entonces, y obviamente la S en sí prolongada es el símbolo de la integración.
¿no? Entonces, vamos a hacer ejercicio en la próxima clase de estos temas. No sé si hay preguntas o dudas, jóvenes. Yo lamentablemente me tengo que ir a ponerme presentable porque va a empezar la tesis en media hora y debo estar ahí, ¿no? Haciendo conejitos de que no hayan problemas con la tesis de esta estudiante que tengo. De que no soy tribunal, pero sí soy asesor, entonces es como si yo daría el examen también. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O duda? Ah, los puntitos de qué, perdón. ¿Qué tiene los puntos extra? ¿Ya, Flores Antelo? Ah, Michigan. Sebastián Farel. ¿Quién más, jóvenes? Ustedes no te tienen que olvidar, ¿no? Porque esto ayuda a su nota y cuanta más nota tengan, jóvenes, se llama promedio PPA, promedio ponderado anual, PPA, ¿no? O PPS, promedio ponderado semestral. Para algunas becas, jóvenes, les piden esto, becas sobre todo para maestría, para salir, para agarrar fuera. PPA, ¿no? Mayor a 70%, sí, a 70 puntos, ¿no? Entonces, siempre apunten, jóvenes, a no conformarse con el 51. Nunca. Siempre mayor a 51. Incluso para tener una beca en el comedor, te piden nota, ¿no? Entonces, por favor, ¿alguien más que haya participado y no anoté? Nadie más, ¿no? Bueno, nos vemos el lunes, jóvenes, por favor. Romero Velázquez Luis Armando, ingeniero. Perdón. Romero Velázquez Luis Armando. Romero Velázquez Luis Fernando. Va a hacer captura de estas pantallas, por favor, ¿ya? Eso sí les pido, porque después los reclamos van a ser con las capturas. Yo no estoy tomando nota, no sé dónde anoté, acá está. Romero Velasco. ¿Listo, jóvenes? Hagan captura de esto y con la fecha de hoy día, ¿ya? ¿Listo, jóvenes? Hasta el lunes. Hasta el lunes, ingeniero. Gracias, Inge, hasta el lunes. Pero los chicos tienen que guardarse, los que han participado tienen que guardarse, por favor, su captura de pantalla. Yo no lo voy a guardar, ¿no? Entonces, para los reclamos. ¿Listo? Que estén bien, chicos. Hasta luego. ¿Y yo, ingeniero? Ya. ¿Perdón? ¿Y yo? ¿Quién es usted? Heidi Castro. ¿La que no quería hablar? Ya. Pero vamos a participar más. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.